Hola, paisanos chetumaleños. Soy mexicano, soy quintanarroense y soy chetumaleño también y sobreviviente del huracán Janet. Quiero empezar en esta oportunidad que me dan por disculparme de no poder estar físicamente con ustedes. El quebranto en mi salud me impide poder acompañarles, pero no puedo perder la oportunidad de dirigirles este mensaje. Me importa mucho precisarles que soy sobreviviente del huracán Janet, porque es un capítulo muy importante en mi vida. Es un capítulo que me llevó posteriormente, con el paso de los años, a ingresar al ejército mexicano. Mi familia había decidido durante el huracán Janet permanecer en casa, en una casa humilde, ubicada a escasos 100 metros del mar, y resulta que no teníamos ni siquiera la mínima dimensión de lo que significaba un huracán. En plena tormenta, fuimos ubicados por elementos del ejército mexicano, fuimos desalojados y conducidos a uno de los refugios que se habían establecido en la ciudad. El vehículo en el que nos transportábamos tuvo muchas dificultades ya para poder llegar al propio refugio. Eran ya los vientos más fuertes de ese huracán Janet. Se estaban cayendo los árboles, caían postes de luz, los elementos del ejército tenían que bajarse del vehículo para poder limpiar el camino. De ese tamaño fue la imprudencia de mi familia, como sucedió con muchas familias chetumaleñas que lamentablemente para ellos sí perdieron la vida. Esto que les narro se dio cuando yo apenas contaba con escasos 4 años de edad. Imagínense el impacto que causa en un niño de esa edad un fenómeno como el que a lo largo de la historia ya todos sabemos cómo impactó en la vida de los chetumaleños. Esta circunstancia y la mucha información que afortunadamente las instituciones armadas hacen circular ante las instituciones de educación media y superior, y el antecedente de lo que yo había vivido con el huracán Janet fue precisamente lo que me motivó a ingresar finalmente a la edad de 16 años al ejército mexicano. Brevemente me gustaría comentarles a todos ustedes de mi anécdota de mi viaje a la Ciudad de México. Primero escala en la ciudad de Mérida, pernocta en casa de un amigo, el que me había invitado a que fuéramos a la Ciudad de México, el que me había asegurado que así como me ofrecía hospedaje en Mérida, también me ofrecía hospedaje con su familia. Al arribar a la Ciudad de México, alrededor de las 6 de la tarde de un día cualquiera, siendo recibidos por la tía de mi amigo, resulta que la señora no había sido informada, le reclamó al sobrino que cómo se atrevía a invitar a alguien más si le habían ofrecido un espacio a él, pero no tenían espacios para más personas. Así es que volteó hacia mí la señora y me dijo: jovencito, pues ve qué haces porque yo no te puedo recibir en mi casa. 16 años en la Ciudad de México, a punto de quedarme en la calle. Imagínense el impacto que eso me produjo. Le supliqué a la señora que me ayudara, permitiéndome quedarme cuando menos una noche con ellos y ofreciéndole que al día siguiente haría lo que estuviera a mi alcance para resolver mi situación. Se condolió la señora, siendo enfática en que sería sí y que solo fuera una noche exclusivamente. A mí me costó mucho trabajo poder conciliar el sueño. Imagínense pensando en que al día siguiente ya no tendría en dónde quedarme. Me levanté muy temprano, de por sí acostumbraba a levantarme temprano en casa,
Me levanté un poco más temprano por la preocupación. Lo primero que hice, lo que aprendí en casa, me dediqué a arreglar el sitio en el que me habían permitido pernoctar, y en lo que esperaba ver movimiento en casa, también aproveché para hacer otra de las cosas que había aprendido en casa, y entonces me puse a lavar trastos, a arreglar un poco la cocina, y después de eso me senté a esperar que alguien despertara. La primera que despertó fue la tía. Se acercó a platicar conmigo, a interrogarme quién era realmente, cómo es que me había atrevido a viajar a la Ciudad de México en esas circunstancias. Y a partir de esa plática y muchas otras cosas que vivimos, yo fui siempre un miembro de la familia. Durante el tiempo previo a mi ingreso internado en la escuela militar, pero después de ello me adoptó como un miembro más de la familia. Me ausenté un largo periodo de nuestro querido Quintana Roo, de 1968 a 1986, cuando recibí la invitación para regresar a nuestro querido Quintana Roo. Pero bueno, sabrán ustedes que la formación militar tiene su rigidez, tiene sus características muy peculiares. Viví una experiencia importante que también me ayudó a tener esta formación, a tener los principios, a tener el temor a la ley, el respeto a la ley. Y eso es parte de mi formación, atemperada posteriormente. Para quienes dicen que la formación militar es muy rígida, esta fue atemperada con el privilegio que tuve, me lo gané dentro de la institución también, de ir a la universidad y poder complementar mis estudios con la carrera de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, antes de llegar a todo eso, tuve que cumplir con mis tareas militares. Recorrí parte de la República, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, entre algunos estados que visité, en los que tuve alguna responsabilidad, y al final me gané el privilegio de pertenecer al Cuerpo de Guardias Presidenciales, y al final de mi responsabilidad dentro de la institución Ejército Mexicano, en el Estado Mayor Presidencial, que es donde se me brindó la oportunidad para estudiar la carrera de Derecho, y que es lo que me permitió mi incorporación a la vida pública. En 1986, ¿cómo fue que se dio mi regreso a Quintana Roo? Habiendo hecho ya una carrera militar importante, fui ascendiendo desde subteniente, que es el grado que nos dan cuando terminamos en la escuela militar, ascendí a teniente, a capitán segundo, a capitán primero, a mayor y a teniente coronel. De tal suerte que ya estando en el Estado Mayor Presidencial, cuando tuve el privilegio de conocer a don Miguel Borge Martín, él me invitó a participar en su gobierno cuando fue postulado candidato a gobernador de Quintana Roo. Ese hecho me permitió empezar a hacer carrera pública, de ser director de asuntos jurídicos en el gobierno del estado, ser su procurador de justicia, y al final de su administración se me honró en la elección respectiva para ser miembro de la Cámara de Diputados. Terminé mi responsabilidad en el periodo de don Miguel Borge como diputado federal. Mi regreso a la ciudad de Chetumal, al estado de Quintana Roo, a trabajar con don Miguel Borge Martín, me permitió el reencuentro con Quintana Roo y todas sus regiones. Obviamente ya se había dado el boom de Cancún, la creación del propio estado de Quintana Roo en 1974. De esa manera
se venía dando una evolución importante a lo largo del estado, pero otra vez nuestra impresión, la impresión de los chetumaleños, que seguíamos en el abandono. Y es entonces que me grabé muy bien cuáles eran las inquietudes de los habitantes del sur de Quintana Roo, ya como gobernador del estado y con la experiencia vivida con don Miguel Borges Martín, tenía yo conciencia plena de que Quintana Roo necesitaba de un proyecto de gran visión, de que la planeación en Quintana Roo no podía ser por periodos sexenales. Y esto me motivó a hacer una muy amplia convocatoria a todas las instituciones de nivel superior, a locales y nacionales, para la construcción de un plan estratégico de gran visión. Así surge el proyecto Quintana Roo 2000-2025. Es el que nos permitió detonar proyectos muy ambiciosos como el puerto de Mahahual, que ustedes conocen, el puerto de Mahahual y otras marinas a lo largo de la costa quintanarroense, como la Amada, en la parte norte del estado, y dejar una reserva importante en el canal de Zaragoza, también para la construcción de una marina. Nos permitió ocuparnos de regular el crecimiento del corredor Cancún-Tulum, que tuvimos el acierto de bautizar, de darle el nombre de Riviera Maya, y hoy Riviera Maya es una marca mundial. Junto a ello, también nos dimos a la tarea de hacer una muy amplia promoción para que Quintana Roo se convirtiera en un destino golfístico. Hoy tenemos el privilegio de que lo es Quintana Roo. Hoy contamos con más de una docena de campos de golf de clase mundial y somos realmente un destino competitivo en esa materia y un destino aspiracional para los grandes jugadores del mundo del deporte del golf. No podíamos dejar de atender, obviamente, otras regiones del estado y le dimos a las islas su espacio. Trabajamos en lo que son los puertos de Isla Mujeres, de Lázaro Cárdenas. En el caso de la isla de Cozumel, nos dimos a la tarea de ocultar todo el cableado de la isla de Cozumel, un proyecto que le denominamos el proyecto o la obra del siglo en la isla de Cozumel, porque la queja, y además con justa razón, de los cozumeleños era que la afectación constante de los fenómenos hidrometeorológicos se agravaba cuando se caían todos los cables a lo largo del Boulevard Rafael de Melgar. En Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos no podíamos hacer excepción. Las zonas más atrasadas en el desarrollo del estado, aunque nos quejemos los chetumaleños, pero Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos también merecían nuestra atención. De tal suerte de que nuestro proyecto de gran visión nos arrojó de que era factible invertir en Felipe Carrillo Puerto en un proyecto el cual denominamos Hidroponía Maya. Nos dimos a la tarea de traer técnicos holandeses, técnicos españoles y de otros orígenes para trabajar en el proyecto que finalmente hicimos realidad, que finalmente logramos que los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos, siguieran haciendo lo que siempre habían hecho en la vida, la agricultura, que empezamos con pepino, seguimos con pimiento morrón y otras especies de alta rentabilidad que nos permitieron ubicar a este gran proyecto en el mundo y empezamos a exportar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa y Asia. Pero ya ocupándonos específicamente del sur, del municipio de Otompe Blanco y de nuestra ciudad capital, pues
un chetumaleño tenía que hacer su trabajo en casa. Y es así como también nos ocupamos de atender problemas neurálgicos de nuestra ciudad. Las inundaciones, por ejemplo. ¿Quién no recuerda la colonia Flamboyanes, mejor conocida como La Charca? Mucha gente en esas épocas del año utilizaba las motos de agua, las llamadas Wave Runner, para moverse de un lugar a otro. De ese tamaño, de esa magnitud, eran las inundaciones. El drenaje profundo de la ciudad vino a acabar con esa problemática. Había que buscar también la manera de fortalecer el comercio, la actividad fundamental de nuestra ciudad capital. Y aun cuando pareciera que el crear un espacio como Plaza Las Américas afectaba al comercio histórico de la Avenida Héroes, no compartimos esa idea. Y en equipo llegamos a la conclusión, y dialogando con los comerciantes de la ciudad de Chetumal, llegamos a la conclusión de que no les perjudicaba, que sería beneficioso para todos. Normalmente en nuestra ciudad, las familias por las tardes, su entretenimiento favorito era salir a caminar por nuestro centro de la ciudad, por la Avenida Héroes, la familia en grupo caminando por la Avenida Héroes. ¿Cómo nos cambió la vida a muchas familias chetumaleñas con Plaza Las Américas? Que ahora, cuando un jefe de familia invitaba a la propia familia a salir, preguntaban a dónde. Y cuando el padre de familia decía a Plaza Las Américas, tenemos que bañarnos antes, tenemos que ponernos zapatos, porque pues vamos al aire acondicionado. Entonces, esas son algunas anécdotas que escuchamos en su momento. Había que hacer muchas cosas más en la ciudad, era evidente el rezago histórico que hemos tenido en nuestra ciudad. Creamos con los productores de caña, por ejemplo, algunas actividades adicionales para fortalecer su trabajo, y hicimos una alianza muy importante con ellos. Pero se necesitan muchas cosas más para nuestra ciudad, crear íconos dentro de nuestra ciudad, emblemáticos para que produzcan una gran atractividad en lo nacional como en lo internacional. Y aquí viene un tema que es siempre que me persigue, que es polémico para mi administración, pero que lo defiendo siempre con mucho orgullo, y sigo pensando hoy que al cabo del tiempo va a ser un gran legado para nuestra ciudad. Y aquí me quiero referir a la hoy llamada megaescultura, que en su origen, el nombre es Al Mestizaje Mexicano, una obra del escultor internacional Sebastián, que surge de un encuentro en 1994, una coincidencia feliz en Los Pinos, en un evento de Estado México-Belice, que como diputado federal fui invitado a ese evento y me tocó estar en la mesa con el escultor Sebastián. En ese momento, siendo diputado federal, un poco en serio, un poco en broma, hablamos que de llegar a la gubernatura me gustaría que Sebastián tuviera una obra en la ciudad de Chetumal. Él estuvo de acuerdo, y más adelante, cuando ya se da la realidad de la gubernatura, él fue el primero en recordarme que habíamos hecho el compromiso de hacer una obra escultórica en la ciudad de Chetumal. Era un proyecto muy ambicioso, demasiado ambicioso. Hoy día creo todavía inalcanzable. ¿Cuál fue? El crear un islote en el centro de la bahía de Chetumal y anclar en ese sitio una obra del escultor Sebastián para que fuera un gran atractivo a visitar mediante lanchas desde la ciudad de Chetumal
pero también nuestros vecinos de Belice, los habitantes de las ciudades beliceñas cercanas, podrían llegar a esta escultura que se pretendía crear en el centro de la bahía de Chetumal. Nos dimos cuenta de que era prácticamente imposible. El relleno en el centro de la bahía de Chetumal resultaba muy costoso. Así es que volvimos a nuestra realidad y finalmente decidimos que la escultura se haría así como quería Sebastián. Su primera obra en el mar, a 150 metros adentro de la bahía de Chetumal. Su primera obra habitable. Sebastián no tiene otras obras habitables, son obras de contemplación. Aquí hay un espacio para museo, hay un espacio para restaurante y hay un gran mirador. ¿Por qué la hicimos al final de mi administración y por qué quedó inconclusa? La hicimos al final porque cuando fui requerido por Sebastián para iniciar la obra, mi responsabilidad no me permitía destinar recursos, así sucede en las administraciones que se precian de ser responsables, no se podía destinar recursos a otros temas que no fueran los verdaderamente urgentes para atender las necesidades básicas de nuestros conciudadanos. Había que invertir en atender cuestiones de producción de alimentos, había que atender temas relativos a vivienda. Fue hasta el 5º año de mi administración cuando pude hacer una reserva. La obra fue cotizada en aproximadamente 130 millones de pesos y pudimos hacer una reserva para el inicio de la obra con la contribución, y muy agradecidos quintanarroenses, y quiero aquí hacer especial énfasis en don Isaac Jamuy Abadi, que para que nos motiváramos para iniciar la obra, él se comprometió a invertir en el acceso al islote a los 150 metros dentro de la bahía de Chetumal, y cumplió su palabra, construyó el acceso y ya después nosotros nos encargamos de dar inicio a la obra que se denominó en ese momento al mestizaje mexicano. Lamentablemente, en el tránsito de una administración a otra, la obra no fue concluida como se esperaba. Esa obra se pudo haber concluido en el primer año de la siguiente administración, por cuestiones que no vale la pena mencionar. Una obra polémica porque se sentía el abandono en la misma, parcialmente terminada, y muchos chetumaleños bien intencionados hablaban de la necesidad de que se terminara esa obra o finalmente que se destruyera si es que ya no se iba a continuar. Y con algunos conflictos que se vivieron con el autor de la obra, que lamentablemente al final no la firma como tal, como al mestizaje mexicano, porque fue alterada, porque los rasgos de nuestra cultura maya que debieran haber observado en esa escultura no se respetaron, se alteraron, y entonces queda como un edificio más. Sin embargo, la razón ha prevalecido y las administraciones más recientes le han puesto atención a este tema. Se está utilizando afortunadamente como un espacio para museos, y hay algunos planes, he sido notificado de que hay algunos planes para una explotación plena de la misma. Me interesaba mucho comentarles un poco acerca de los orígenes de esta hoy llamada mega escultura. Finalmente, agradeciéndoles su comprensión por no poder estar físicamente con ustedes, lamentándolo de veras profundamente, pero espero que lo que hoy hemos platicado sea de utilidad y sirva para que nuestra ciudad capital vaya siendo lo que todos queremos, un lugar
extraordinario, un lugar con oportunidades para todos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Creo que vamos bien. Me parece que la ciudad capital necesita vincularse un poco más a Mahahual. Mahahual se creó para potenciar el desarrollo de Chetumal. Cada vez está más cerca, porque recuerden que también nos dimos a la tarea de iniciar la construcción de la carretera de 4 carriles de Chetumal hacia el norte y llegamos hasta la entrada de Mahahual precisamente. Esa obra la iniciamos desde Chetumal y la llevamos hasta kilómetro 80 y tantos, que es el ingreso hacia Mahahual. Así es que hay que vincular mejor a Mahahual, a Bacalar con Chetumal. El turismo tiene que darse también en nuestra capital. De hecho, se viene dando. Por eso nos interesó mucho respaldar a la organización de turismo de la ciudad de Chetumal. Fomentamos mucho la participación de los empresarios en la creación de más espacios hoteleros en nuestra capital. Pero si queremos que se impacte más en nuestra capital, si queremos alcanzar objetivos más grandes en la materia, da para mucho más. Recordemos que en el caso de Felipe Carrillo Puerto, para crear hidroponía maya requerimos alrededor de 600 millones de pesos. Con eso fue suficiente. En estos tiempos pensar en una inversión, ¿qué les parece? Del orden de los 200 millones de pesos para detonar un gran proyecto acuícola, yo creo que sería suficiente. Hay otras muchas cosas más de las que podríamos hablar y que podrían ser aportación para nuestra ciudad. No quisiera que quedara como mera ocurrencia, pero quiero decirles, pues finalmente, ya pasó, ya han pasado muchos años, ¿no? Junto con la idea de la mega escultura, pensamos en algunos otros proyectos que podrían impactar en materia turística en nuestra capital. Y aquí les hago referencia de algo que pues creo que nunca se filtró de mis oficinas. Pensamos en aquel tiempo en la posibilidad de un teleférico en la laguna de Bacalar. Quiero decir que si nos frenamos un poco en hacer públicos estos proyectos, fue porque no creímos que hacían falta más estudios, sobre todo en materia ambiental. Hago estos comentarios porque creo que nuestra ciudad capital da para pensar en proyectos disruptivos, en proyectos icónicos. Quintana Roo es un estado con vocación eminentemente turística. Quintana Roo le da a México el mayor ingreso en divisas turísticas y lo que pasa en Quintana Roo le interesa mucho a todos los mexicanos, le interesa a todos los órdenes de gobierno. Por eso yo creo que nuestra capital merece la atención de todos y merece que pensemos en grande, que pensemos en el futuro, pero que pensemos en la gran misión para que tengamos la capital que Quintana Roo se merece.